Hoy en Pulso Latino. Facilidad multifuncional del área de NOR será un espacio indicado para ayudar a la comunidad en la prestación de servicios. El Mundial de Fútbol se pierde de la actuación del Tigre Falcao García por lesión que lo aleja 6 meses de las canchas. El cuerpo sin vida de un adicto ambulante es encontrado en una zona de San Nicolás. Los autos en Aruba, un blanco fácil para los amigos de lo ajeno. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Recientemente se llevó a cabo la firma del contrato para el inicio de la construcción de la facilidad o espacio multifuncional del área de NOR, un espacio que será adecuado para prestar diferentes servicios a la comunidad. Las facilidades o espacios multifuncionales MFA son un concepto existente en Holanda, donde se ponen diferentes tipos de servicio bajo un mismo techo para de esta forma hacer la vida de los ciudadanos de Aruba más fácil y agradable. Ayer quedó firmado el acuerdo de construcción para la facilidad de NOR. Esta es la primera de las 5 que serán construidas en toda la isla en los próximos 2 años. Desde algún tiempo se ha venido trabajando para establecer un contacto directo con la comunidad y de esta forma saber cuáles son sus necesidades. Algo que es el pilar de los proyectos de las multifuncionales es ofrecer diferentes tipos de servicio a la comunidad. Cabe resaltar que cada facilidad multifuncional, además de ser un lugar para tramitar su documentación y pagos de servicio de una forma más efectiva y rápida, allí se tendrán áreas especiales para promover y facilitar la participación e interacción social de los ciudadanos en la comunidad. Atención que recibimos información sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida de un adicto ambulante que fue encontrado en estado de descomposición en el área de San Nicolás. El cuerpo sin vida de esta persona al parecer llevaba varios días en el monte hasta que la policía y Recherche hicieron los trabajos del levantamiento del cuerpo mientras se adelantan las investigaciones para dar a conocer el motivo de su fallecimiento. En el área de San Nicolás, el cuerpo policial de Aruba recibió un reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona que por su fuerte olor y su estado de descomposición se sabe que tenía varios días en el monte donde fue encontrado. En el momento en que la policía llegó al lugar, cercó el área completamente junto al departamento de Recherche, quienes hicieron los trámites necesarios para el levantamiento del cuerpo. Según las investigaciones, el cuerpo sin vida pertenece a un adicto ambulante que tenía varios días perdido. Ahora resta esperar cuál es el reporte forense para dar a conocer las causas de su muerte, ya que en una primera inspección se evidenció que su muerte no fue causada por alguien más, sino que al parecer tiene que ver con su adicción. Se recupera satisfactoriamente el hombre de 59 años que fue atacado salvajemente por 3 perros pitbull en el Ecuador. Ahora exige que los animales sean sacrificados, mientras el propietario de los pitbull continúa tras las rejas por el presunto delito de lesiones por omisión. Son los 3 perros de raza pitbull encerrados en el cuartel de la policía de Bahía de Caracas. Aún no se conoce si serán sacrificados. Su propietario también está detenido. Días atrás, los canes atacaron salvajemente a Roque Plutarco, de 59 años, quien se recupera de las laceraciones multicorporales. Perdió ciertos tejidos blandos y vasculares por las mordeduras. Pero yo ya estaba destruido, ya no me podía pararme. Yo ya no tenía fuerzas para nada. Porque yo lo que trataba era de que no me mordiera la yugular. Porque si me fuera a pegar una sola mordida aquí, yo ya no estuviera hablando con ustedes. Según testigos, Roque Plutarco se encontraba en una playa de Bahía recogiendo caracoles para elaborar artesanías. Luego fue atacado por los perros. El hijo del propietario detenido, Diego López, dice que se trató de un incidente. Aseguró que cubrirán todos los gastos hospitalarios. Yo sinceramente se lo digo, primera vez que los perros vienen a morder. Primera vez, no sé qué le había pasado a los perros, pero... Por el momento su padre, el propietario de los perros pitbull, continúa detenido por presunto delito de lesiones por omisión. El fiscal Josué Solórzano estuvo en la audiencia del caso. Que el reglamento en su artículo 7.3 manifiesta que no se consideran mascotas dentro del Estado ecuatoriano las razas pitbull y rottweiler. Pero también hay otro artículo que dice que si usted quiere tener un animal de este tipo de raza,
debe tener una licencia. Por ahora la Fiscalía espera un reporte de los médicos del Hospital Miguel H. Alcíbar en Manabí para conocer el grado de incapacidad o secuelas que puede generar el ataque o los 250 puntos de sutura que tiene en su cuerpo. Roque Plutarco. Y como lo anunciamos ayer, 400 ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia saldrán libres este año por haber cumplido la pena máxima de 8 años de prisión, contemplada en la Ley de Justicia y Paz. ¿Qué pasará con ellos al salir de prisión? Esta es la pregunta que está sobre la mesa. En la Fiscalía hay preocupación porque varios exparamilitares de manera masiva quedarán libres este año debido a que ya cumplieron 8 años en la cárcel, la pena máxima contemplada en la Ley de Justicia y Paz firmada en 2005. Este año, según el cálculo, aproximadamente 400. Bueno, ¿cuáles son algunos de los máximos responsables justamente de esos delitos que cometieron las autodefensas que podrían quedar en libertad este año? Los casos que de pronto nos preocupan un poco son el caso de Arnulfo Triana Maecha, alias Botalón, de alias el Viejo, que es Ramón María Isás Arango, Ernesto Báez, que estamos en la última fase del proceso judicial. También hay expectativa porque aún no es claro en qué quedará la reparación de las víctimas y qué va a pasar con los exparamilitares una vez dejen la cárcel. Aquí la Agencia Colombiana para la Reintegración tiene que ser protagonista para efectos de abordar o acoger a estos miembros o exmiembros de las autodefensas que eventualmente empezarían a salir en libertad. Excabecillas de las FARC como alias Karina o Martín Sombra, que se acogieron a este proceso, también estarían a puertas de salir a la calle. Por eso la Fiscalía ha puesto el pie en el acelerador para lograr sentencias. Igualmente la Fiscalía puso todo su engranaje para consolidar todos esos hechos que se le pueden atribuir a estos dos comandantes de las FARC que aplicaron al proceso. Por otra parte, Noticias Caracol estableció que en las próximas semanas se pedirá la exclusión del proceso de alias Jorge 40 debido a su incumplimiento con los principios de verdad, justicia y reparación. Las condiciones climáticas de Estados Unidos continúan afectando varias partes. Debido a la segunda tormenta de nieve que afecta a la costa este, 26 vuelos fueron suspendidos a través de los aeropuertos internacionales de las Américas del Cibao y Gregorio Luperón en República Dominicana. Las temperaturas de hasta 15 grados Celsius bajo cero y la acumulación de nieve han trastornado las operaciones aéreas en esa nación, con 1.400 vuelos cancelados este miércoles, y República Dominicana no escapa a estos inconvenientes. Los vuelos más afectados, según un reporte de la empresa concesionaria Aeropuertos Dominicanos, son los de la línea aérea JetBlue, que realiza la mayor operación de rutas desde la República Dominicana hacia Estados Unidos. Vamos a ver si mañana me montan, si Dios quiere. Sí, tengo que trabajar mañana y tuve que quedarme obligado. Hay posibilidad de que salgamos y estamos esperando a ver si todo sale bien. Y tenemos compromiso allá y nos están esperando en los compromisos. El informe de Eurodón señala que este miércoles JetBlue tuvo que cancelar numerosas operaciones. En el Aeropuerto Internacional de las Américas fueron suspendidos los vuelos 829 y 830 desde y hacia Boston, 37 y 537 desde San Juan, 1705 desde Orlando, 1049 desde Fort Lauderdale, los vuelos 09, 509 y 609 desde Nueva York y el 210, así como los vuelos 1470 y 1473 de United Airlines, con destino y procedencia a New Jersey. En el aeropuerto Gregorio Luperón fueron cancelados el 627 de JetBlue, 1484 y 1486 de United Airlines. Mientras que en el aeropuerto del Cibao, JetBlue ha anunciado la cancelación de llegadas y salidas de los vuelos 923 y 924, 637, 836, 1537, 937 y los retrasos de Delta Airlines con los vuelos 450, 550, 451, 556. Esto mantiene desesperados a los pasajeros, tanto nacionales como extranjeros. Nos llamaron por teléfono para decirnos algo que estaba cancelado y uno tiene que hacer mucho cambio. Es un inconveniente natural, esa es la naturaleza, no se puede culpar a nadie. Podido viaje, aparte de eso, aquí a la aerolínea, pagué pasaje. No sé si la aerolínea lo repondrá. Esta es la segunda ocasión en este mes que el tráfico aéreo entre República Dominicana y Estados Unidos se ve afectado debido a una tormenta de nieve en la costa este de esa nación norteamericana. Las operaciones del Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch de Samaná se desarrollan con normalidad y sin variaciones hasta el momento. Aerodón recomienda a los pasajeros antes de llegar a este Aeropuerto Internacional de las Américas contactar a las aerolíneas a fin de verificar sus vuelos. Aris Beltré, Noticias SIN.
Atención a este caso que se presentó en México, donde se evidencia el abuso a los derechos humanos. Una mujer indígena que mientras su esposo trabajaba en Estados Unidos desde hacía unos 7 años, cometió una infidelidad y fue linchada en su pueblo. Producto de estos golpes que le propinaron, tuvo un aborto y la justicia la condenó por homicidio. Finalmente, después de pasar varios años en la cárcel, fue liberada. Fue un verdadero infierno el que vivió una indígena nahua de la comunidad de Ayutla de los Libres, Guerrero. En 2006, Adriana Cayetano Manzanares se embarazó de un hombre que no era su esposo, pues este emigró a los Estados Unidos y por 7 años nada supo de él. Su padre la empezó a golpear durante un término de 3 meses, después el esposo regresó de Nueva York y la golpeó otros 2 meses. La pesadilla se recrudeció. De acuerdo a los usos y costumbres de su comunidad, se ordenó un linchamiento para que confesara la infidelidad. Hubo una asamblea comunitaria donde la apedrearon y la escupieron hasta que se dijera quién había sido el padre del niño. Cuando su bebé tenía 7 meses de gestación, le sobrevino un aborto debido a las lesiones que sufrió por los golpes. La comunidad decidió entregarla a las autoridades y un juez la condenó a 22 años de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco, es decir, por el aborto. Los usos y costumbres no se pueden sobreponer, no pueden remontar a los derechos humanos. Tiene que haber un respeto irrestricto a los derechos humanos. Tras poco más de 6 años encarcelada, la primera sala de la Suprema Corte detectó que nunca se le había proporcionado un intérprete durante el juicio, a sabiendas de que Adriana no habla español. Pero además, de manera muy importante, una condena sin pruebas suficientes y sin pruebas idóneas. Fueron razones suficientes para anular la sentencia en su contra. Que se ponga en inmediata y absoluta libertad a la quejosa Adriana Manzanares Cayetano. Pese a su liberación, Adriana seguirá una vida de sufrimiento, porque es un hecho que ya no la dejarán regresar a su pueblo natal. Salvador Macera, Azteca Noticias. Y para los colombianos no tenemos muy buenas noticias de nivel deportivo. Al parecer, Falcao García se perderá el próximo Mundial de Fútbol debido a una lesión de ligamento cruzado que sufrió en el juego con el Mónaco. Esta lesión lo podría dejar fuera de los terrenos de juego cerca de 6 meses, lo que impediría su participación en el Mundial. El futbolista colombiano del Mónaco, Radamel Falcao García, sufrió una lesión en el ligamento anterior cruzado de su pierna izquierda, que lo podría dejar fuera del Mundial. Así lo confirmó el cirujano Luzo José Carlos, especialista de prestigio al que acudió el jugador para hacerse pruebas para conocer el alcance de la lesión sufrida este miércoles en un partido de Copa. Los exámenes médicos confirman la gravedad de la lesión sufrida por Falcao. Esto lo dejaría 6 meses fuera de las canchas, perdiéndose así la oportunidad de aparecer en el Mundial. Y sin duda la atención no solo de los colombianos, sino del mundo entero se concentra en la evolución del estado de salud de la estrella de la Selección Colombia, Falcao García. Básicamente es un esguince que puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Qué sería para un grado 1? Pues una recuperación rápida, podríamos estar hablando que en 15, 20 días esté ya nuevamente trabajando, no se perdería el Mundial. Si es un grado 2, que es básicamente una distensión más severa del ligamento colateral medial, pues se va un poco más es hablar de un mes y de ahí para adelante pues ya volverse a poner en forma. Tampoco se perdería el Mundial, pero ya si es un grado 3 donde hubo compromiso de cápsula, ligamento colateral medial y ligamento cruzado anterior, Dios quiera que no sea así, pues ya sí se pierde el Mundial porque es un proceso que hay que realizarle una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, incluso ligamento colateral medial de acuerdo a la cantidad de ruptura que tenga y una rehabilitación de 6 meses. Lo cual pues está dentro de un tiempo muy largo frente al Mundial que está muy cerca. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.